por TV, un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por de labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, República Dominicana y más allá, por las redes sociales del Internet, YouTube, Instagram, TikTok y todos los medios de redes, aplicaciones de redes sociales. Hoy es sábado 4 de marzo. Nos estamos acercando a la primavera, se está yendo el invierno. Iniciamos otro espacio más desde Extremo Channel, el canal de Carlos Pereguante, los gemelos mellizos, Alberto Enrique Alberto Cabrera Vázquez. Buenas, Alberto. Hola, ¿qué tal, amigos telespectadores? Estamos con ustedes para informar de su revista en pleno desarrollo en el acontecer de la semana. Dentro de tantos temas a abordar en la tarde de hoy, tenemos algunos comentarios sobre la ponencia del ciudadano presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas por mandato constitucional antes el Congreso Nacional. Fue una exposición de más de 2 horas y media, donde se tocaron temas como la macroeconomía, el tema haitiano, las construcciones, obras públicas, inauguraciones, terminaciones, aduanas, impuesto interno, seguridad social, la criminalidad, educación, el problema agrícola de la producción con el arroz, incentivos, zona franca y sobre todo en medio de las situaciones internacionales, cómo marcha y está marchando la República Dominicana. Son temas de interés nacional que la prensa, en su gran mayoría, se hizo eco del discurso. Periodistas calificados vieron como positivo la presentación de las memorias del presidente Luis Abinader. Algunos, como siempre, de la oposición, que antes de terminar el discurso ya estaban por las redes sociales dando opiniones, significando que era algo premeditado. Incluso algunos legisladores que estaban en el Congreso, como un tal Iván Lorenzo, estando sentados ahí en el Congreso, ya estaban dando unas declaraciones sin terminar el discurso del presidente. Ese es su trabajo, que tratar de confundir con falsos positivos. Y a uno también, a lo interno del PRM, si son del PRM, entre comillas, que se le fue la lengua, queriendo dar cátedra de intelectualidad, entre comillas, trazando pautas económicas de la problemática nacional e internacional, como todo un todólogo, pero que esos opositores que están dentro del PRM han asumido posiciones más radicales que los opositores del PLD y de la Fuerza de su aliado. ¿Por qué? Porque la democracia aquí en la República Dominicana se maneja así. Vamos a hablar de estos temas, la situación de Perú, que sigue candente. Ahora está Lenín Moreno, se lo solicitaron un arresto domiciliario, está huyendo en Paraguay.
Lazo está casi en la picota, presidente de Ecuador. Perú sigue en la protesta contra el golpe de Estado a Pedro Castillo, quien está preso. Tema de alta política de Rusia, China, Ucrania y otros temas de actualidad, amigos telespectadores. Enrique. Miren, vamos a hablar necesariamente, vamos a opinar. La pieza oratoria, no de 2 horas y media, Alberto, te corrijo. Te corrijo, de hora y media. ¿De? El discurso del presidente duró aproximadamente hora y media. Miren, No, 2 horas y media. antes de comentar 2 horas y media. este discurso, tenemos que anoche en San Pedro de Macorís aparecieron, fueron encontrados muertos dentro de un vehículo un hombre y una mujer. Y esto las autoridades lo están investigando. También fueron muertos 2 miembros del Ejército Nacional. Y eso también las autoridades lo están investigando. Como cada 27 de febrero, ya es una tradición en cada gobierno, en cada mandato presidencial constitucional, de acuerdo a lo que dicta, pauta y ordena nuestra Carta Magna, el presidente de la República y con él todos los ministerios y direcciones nacionales generales tienen que presentar su memoria de las ejecutorias que han desarrollado durante esos 365 días del año. Y estas memorias, estos informes, son depositados en el Congreso, pero además, previamente, cada dirección y cada ministerio le envía al presidente, por los canales correspondientes, su año de gestión al frente del ministerio. Se hace una conclusión. El presidente Luis Abinader tiene, vamos a llamarlo así, el privilegio histórico, la preeminencia histórica de juramentar en el cargo en medio de un panorama nacional e internacional sombrío. Recordamos el COVID. Y después que se instaló en el gobierno, hace un año, comenzó la guerra Rusia e Ucrania. Estos 2 acontecimientos, junto a los fenómenos atmosféricos, tormentas, ciclones, inundaciones, empañaron y afectaron duramente la economía nacional. Una economía, en cuanto a los fenómenos naturales, una economía resentida o sentida por los efectos devastadores de la pandemia. Cuando el presidente jura, asume la responsabilidad y el reto de rescatar la economía dominicana de esos debacles, de esa situación, encontrándose con la rabiosa oposición de las fuerzas políticas que él derrotó electoralmente en la contienda electoral de hace 3 años. Fuerzas políticas que tienen una influencia y un dominio muy preponderante
en los espacios interactivos de opinión y en grandes medios de comunicación. Un presidente, Luis Abinader, que desde el mismo día que se juramenta, minutos después, comienza el bombardeo crítico de la oposición, cuestionando su presidencia y restándole al mismo tiempo capacidad y calidad para gobernar el país. Venció los augurios y nos ha dado en 3 años al país y a la oposición cátedra de decencia, de pulcritud, de responsabilidad, de honestidad, de ética en el manejo administrativo de los recursos públicos, heredando toda una cultura de robarse y de acabar con todo el patrimonio público. Con esa herencia legada de que al gobierno y al Estado se va a robar, a saquear y a enriquecerse, Luis Abinader lanza, encamina el país, es la palabra correcta, encamina el país por caminos, por senderos de honestidad y honradez pulcra en el ejercicio administrativo del gobierno. Y de ahí que las medidas correctas y atinadas que emprendió para rescatar la economía dominicana de la debacle del COVID y de la pandemia y de los efectos de los fenómenos naturales hayan tenido una repercusión tan positiva. En ese camino, en ese trayecto, en ese andar, Luis Abinader llega al 3er año de mandato presidencial. ¿Y qué exhibe? ¿Qué muestra al país? Confianza, credibilidad e inversiones en obras en toda la geografía nacional que están mejorando la calidad de vida de todos los dominicanos. Las inversiones en educación, en salud, en viviendas, en turismo, en zona franca, en pequeñas obras, en la agricultura, en los renglones más significativos del andar económico del aparato estatal, están dando resultados y beneficios. Por eso, este discurso del pasado 27 de febrero ha recibido en más de un 80 o un 90%, no solamente la aceptación, sino las reacciones críticas positivas del empresario, de las iglesias, de la sociedad, de las instituciones privadas y públicas, etcétera, reconociendo y elogiando y aplaudiendo el discurso de hora y media, la rendición de cuenta del presidente Luis Abinader. Y esto de por sí representa en lo político, en lo moral, en lo ético,
en la credibilidad, en la confianza de la sociedad y del pueblo, en un presidente que ha demostrado palmo a palmo en cada minuto del ejercicio administrativo que, contrario a la oposición y a sus gobiernos del pasado, Luis Abinader, Alberto, no vino a gobernar ni vino al poder a robar y a saquear y a disponer antojadizamente de los bienes públicos para provecho personal. Y eso de por sí es un mérito histórico que debe ser reconocido por todo el país. Algo importante de la personalidad del presidente Luis Abinader es que llegó al solio presidencial en jipeta, no llegó en chancleta y va a salir en jipeta, contrario a los que llegaron en chancleta. ¿Y salieron en jipeta? En jipeta. Y los hechos están ahí históricamente hablando, memoria contra olvido. Ahí están las páginas históricas en los periódicos, en los medios. Pero dentro de esta rendición de cuentas, el presidente resaltó, entre otros logros de sus ministros y directores nacionales, en su rendición de cuentas, la macroeconomía, que es el talón de Aquiles de cualquier gobierno nacional e internacional. El talón de Aquiles es la economía, la macroeconomía. Y esa macroeconomía, esa estabilidad económica, mantiene a la República Dominicana donde las garantías de la inversión extranjera sigue en aumento. En estos días, unos empresarios internacionales arribaron a la República Dominicana por la confianza que tienen en el país y alquilaron aquí en San Pedro de Macorís, en Zona Franca, 5 nuevas naves industriales. Me estaba diciendo el director de Proindustria de San Pedro de Macorís, Radamés Jabalera. 5 nuevas naves, aparte de todas las que hay alquiladas. Y me dijo él mismo, dirigente del PRM y funcionario de Proindustria, Radamés Jabalera, que la demanda de alquiler de naves en Zona Franca, en San Pedro de Macorís y en el país, sigue en aumento debido a la confianza depositada en la República Dominicana, en la confianza de invertir, contrario a los opositores que dicen que hay peligro de inversión extranjera. Ahí están los hechos. Pero aparte de la inversión extranjera en zonas francas, tenemos la inversión extranjera en turismo, porque no hay peligro. En cuanto al problema de la criminalidad, como lo quiere hacer resaltar la oposición, que aquí no hay garantía ni para caminar de día. Prueba de esto es, amigos telespectadores, y como lo anunció el presidente Luis Abinader, el largo sur de Pedernales, Bahía de las Águilas, donde se inició la construcción de hoteles con una inversión extranjera y apoyo público de garantizarle sus recursos a esos empresarios extranjeros para levantar el largo sur de Pedernales y Bahía de las Águilas. Y asimismo esa inversión extranjera de garantías de la República Dominicana y su presidente lo tenemos en Puerto Plata, en Miches,
Si aquí no hubiera confianza en la ejecutoria presidencial de Luis Abinader, la inversión extranjera estaría en peligro. Y ahora vamos con la inversión criolla dominicana. Los productores agrícolas de la República Dominicana nunca han estado mejor en cuanto a garantías económicas y de subsidio y de ayuda a los productores, entre ellos lo de arroz, lo de café, lo de ajos y otros renglones agrícolas. El empresario criollo agrícola está contento porque se le ha garantizado a través del Banco Agrícola, a través de cualquier ventanilla, la inversión criolla, y la garantía de que su dinero y su cosecha, el gobierno le garantiza que serán vendidos. Eso es cambio, contrario al pasado, narcoestado y narcotráfico, de un gobierno PLDista que estaba a la orden de los hermanos Barnizón de Guatemala. Y entre otras se habló del gran recaudar económico en las aduanas, como nunca se ha recaudado dinero en las aduanas de impuesto interno, triplicado, cuatriplicado la captación de recursos de aduanas e impuesto interno, que ha podido garantizar al gobierno del presidente Luis Abinader y PRM la continuidad de inversión en carretera, en zona franca, en camino, en casas habitadas, plan de vivienda, vivienda feliz. El dinero que está recaudando las instituciones del Estado no se están derrochando en corrupción. Se están distribuyendo en las ejecutorias del gobierno, en las obras que se han inaugurado. Cientos de obras ha inaugurado el gobierno en menos de 3 años y ha iniciado miles para terminarla cuando cumpla ese mandato. Ahí está el tren, el teleférico de los Alcarrizos y el tren. El elevado de Boca Chica. ¿Cuántos años tenía ese elevado de Boca Chica sin terminar? Y obras que terminó el gobierno, que los PLDistas en 20 años la sobrevaluaron y ni siquiera le llegaron a terminar el 30%. Ha tenido este gobierno que terminara esa obra con más del 65% para terminar su ejecutoria y entregársela al país. Hospitales, guardería infantil, complejo deportivo, vivienda, carretera, electricidad. Se está haciendo una gran transformación en la electricidad, cambiando con la inversión y apoyo del Estado para que la República Dominicana ceden de manera definitiva los largos y prolongados apagones. Pero también el presidente al final tocó el tema histórico, patriótico. Haití, que ha ido por los foros internacionales y la potencia responsable no han sido capaz de buscar una salida a la criminalidad haitiana y a la inversión haitiana y al trasiego de haitianos. ¿Cuántas miles de parturientas paren en los hospitales dominicanos? Y tenemos una presión internacional. ¿Cuánta mano de obra haitiana hay aquí?
Pero si buscamos los periódicos de los gobiernos PLD, Comenzó Pálido y Narcoestado, si buscamos, revisamos históricamente la página y los reportajes de televisión y sus cancilleres que estaban ahí, ¿cuál salida le dio Danilo y Leonel al tema haitiano en el plano internacional? Y en el plano de la migración, porque estaban los Vinchos Castillo dirigiendo migración. Se le dio migración. Busquen los periódicos. ¿Cuál era el tema internacional que sí que planteaba Leonel y Danilo? En las cumbres internacionales sobre el tema haitiano, comparado con lo que está discutiendo ahora. Ese muro, responsablemente el gobierno lo asumió porque la oposición tenía miedo de asumirlo, porque el reto era grande y irresponsable. Y ahora con el muro siguen ladrando y gritando porque ni hacen ni dejan hacer, ni lo hicieron bien ni terminaron bien. Ahí están presos, ahí están los expedientes. Y si alguno tiene medida en su casa, gracias a la justicia PLDista. Si algunos han sido descargados de actos de corrupción, gracias a la justicia PLDista. ¿A eso qué responden? Los temas, los empresarios se han manejado y se han garantizado mejor en este gobierno que en todos los gobiernos. Porque el PLD creó un grupo de ladrones que se convirtieron en empresarios oligárquicos de nuevo cuño para golpear a la oligarquía tradicional y arruinarla. ¿Cuántos negocios fueron arruinados en el gobierno del PLD? Mire, por ejemplo, un ejemplo: Ferretería Morey desapareció. Ferretería Gavino, San Pedro de Macorís, desapareció. Ferretería Americana desapareció. ¿Cuántos negocios quebraron en los gobiernos del PLD? Porque aparte de eso, los impuestos internos eran chantaje. El impuesto interno de ahora es para recaudar el fondo, invertirlo en obras sociales en beneficio del país. ¿Cuánta gente tuvieron que emigrar? Que sus negocios, cualquier tipo de negocio boutique, restaurante, hoteles, quebraron por la persecución politiquera de impuestos internos. Contrario ahora, que aquí no se persigue a nadie políticamente a través de impuestos internos. Contrario ahora. Y si hablamos de la seguridad del país, SENASA, ¿cuánta gente ha sido beneficiado con SENASA? Social. Con la seguridad social. El plan de la criminalidad, porque la criminalidad no se va a quitar y a desaparecer de un día para otro, un proceso. En 20 años que estuvo el PLD gobernando y traficando droga en este país, ¿cuántos mataron? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántas drogas se incautó en el gobierno del PLD? ¿Cuántas drogas se han incautado en este gobierno? En los pocos años que tiene el gobierno del PLD, en los tantos años que tuvo el gobierno del PLD, toneladas de droga pasaban por donde quiera. Aviones, pistas. Y en este gobierno del PRM, de Luis Abinader, las autoridades competentes, con su alta y su baja, han incautado, le han dado duro al narcotráfico, duro a la trata de blanca, duro al tráfico de contrabando en la frontera y en todas partes del país, duro a las falsificaciones y duro también a cualquier empleado, administrador o funcionario público que se haya equivocado en el ejercicio de sus funciones. Enrique. Miren, es así. La pieza oratoria del presidente. Alberto hablaba de turismo. Yo le voy a leer un resumen breve de lo que el presidente habló cuando se refirió al turismo.
dijo que el turismo dominicano logró colocarse como uno de los pocos que superó las cifras pre-pandemia, recibiendo más de 8 millones de turistas por vía aérea y crucero, un 13% más que en el 2019. 8 millones Eso es cambio. de turistas ingresaron a República Dominicana. Y más adelante el presidente señaló con datos reales, no inventados, que la ocupación hotelera alcanzó un nivel de ocupación de un 75%. Inusualmente, la entrada de divisa por turismo fue de 8.400 millones de dólares. 8.400 millones de dólares, multiplico por 54, ingresaron al país el año pasado por concepto de turismo. La entrada de divisas por turismo fue de 8.500 millones. Dice más adelante el presidente: el inicio del proyecto de desarrollo de Pedernales, con 3 nuevos hoteles que sumarán unas 16.000 habitaciones, con una inversión total de 335 millones de dólares. Y los empleos que eso va a generar, directo e indirecto. Solamente hagamos una idea. En el sector industrial, exportaciones de zonas francas ascendente a unos 7.768 millones de dólares, un 9% más que el año pasado. Es decir, que vamos aumentando, vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. Y dice, en cuanto a zona franca, las zonas francas alcanzaron en el 2022 el nivel de empleos más alto de sus últimos 20 años. Óiganlo bien. Como Alberto hablaba de las naves que van a abrirse. 5 nuevas. 5 nuevas naves. La vicepresidenta vino hace un año, inauguró varias naves. La mano de oro de empleo en zona franca de San Pedro de Macorís es de unos 12.000 empleados. Directos e indirectos. Y dice que en los últimos 20 años, en el año pasado, después de la pandemia, en medio de la pandemia, con el rescate de la pandemia, fue algo sin precedentes en 20 años. Y sigue diciendo: hoy contamos con 784 empresas de zonas francas, 7.364 MIPYMES fueron formalizadas durante el año 2022. 18.600 millones para beneficiar las MIPYMES del país, el 67% dirigida a empresas dirigidas por mujeres. Repetimos, el 67% de los programas, préstamos de la MIPYME dirigida a mujeres microempresarias en este país. Óigame, dice más adelante, se crearon 106.000, oigan bien, se crearon 106.235 empleos de empresas MIPYME. Por eso es que la economía dinámica, en los últimos años y medio se ha dinamizado, se ha agilizado, ha crecido, se siente por todas partes del país el cambio
El cambio genera empleo, confianza, divisa, turismo, inversiones en diferentes áreas productivas de la República Dominicana. Óigame, eso es algo... Y la apertura del Banco por venir. Eso es algo sin precedentes. Más empleos. El trabajo. Vamos a trabajo. Dice, creamos 80,000 nuevos puestos de trabajo en el 2022. Hoy tenemos 413,000 puestos de trabajo más que los que encontramos cuando iniciamos el gobierno y 225,000 puestos de trabajo más que en febrero del año pasado. 225,000 puestos más de trabajo que el año pasado. Y sigue diciendo, la tasa de desocupación abierto fue de un 4.8%, un 11% menor que las tasas promedios, que la tasa promedio en el 2018 y 2019. El 38,12% de la población total, 625,924, formalmente ocupada en empleos privados con jóvenes entre los 18 y 30 años. ¿Cómo han sido favorecidos los jóvenes? ¿Cómo han sido protegidos los jóvenes? Para enfrentar la criminalidad. Y eso es el cambio. Trabajando y estudiando. Y sigue diciendo, logramos los siguientes aumentos de salario. 24.20% para el sector privado no sectorizado. 23% para el sector turístico. 21% para el sector zona franca. 24% para el sector construcción. Operadores de máquinas pesadas en el sector agrícola, un 62% y 99.4% para el sector azucarero. Y ahora viene el sector público. Óigame bien. Para este año. Óigame. Las cosas que está haciendo este gobierno, hay que ser muy mezquino. Por ejemplo, miren el agua. Renglón agua. Inauguramos de 9 sistemas de agua potable, saneamiento con una inversión superior a los 4,000 millones de pesos. En estos últimos 2 años hemos conseguido que 2 millones de dominicanos reciban un servicio de agua con calidad. 3.260 obras de construcción, ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de aguas potables y alcantarillado con una inversión cercana a los 24,000 millones de pesos. Más de 40 comunidades de Santo Domingo y el Distrito Nacional están recibiendo agua por tubería por primera vez en 40 años. En materia de saneamiento sanitario, estamos interviniendo 42 kilómetros de cañada en la capital dominicana. Y a esto le agregamos la aprobación y el dinero para ampliar el acueducto de San Pedro de Macorís en la zona sur. Hay que ser muy mezquino, muy sectario, muy egoísta y muy más lejos, muy mediocre para no reconocer la portentosa y positiva obra de ejecuciones
que está realizando en todo el país el presidente del cambio, Luis Abinader Corona. Pausamos, volvemos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Los cursos de innovación te ponen a producir inmediatamente. En Fundación Capegu te ofrecemos gratis Community Manager y Marketing Digital para empresas y te desarrollamos como emprendedor del marketing, redes sociales, marca personal y corporativa. Si tienes aprobado paquete de oficina, ven que te ofrecemos diseñador gráfico para web y te convertimos en una estrella del marketing. Otros cursos esperan por ti, virtuales y presenciales. Escríbeme al WhatsApp 809-246-1919 o tírame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. Este recorte que le hacen a uno todos los meses hace que uno el cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. ¿Tú no sabes que con este dinero que se sostiene la seguridad social de todos? Pero ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera, aunque sea, comprarme un conjuntico a fin de mes, mira. Claro. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tú diste a luz a Rafaelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. CISALRIL. Descubre un mundo de acciones. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los Deseos de la Carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Saglul o en tu puesto de venta preferido. Los Deseos de la Carne, de la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña, dura la cinqueña. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. El presidente Luis Abinader, Continuamos con... el presidente Luis Abinader convocó a las fuerzas políticas del país, incluyendo las opositoras, a una reunión para consensuar una política dominicana frente al problema haitiano. Y el PRD de Miguel Vargas, que es aliado al PLD, y el PLD se negaron a asistir a esta importante reunión. No voy a ampliar mucho sobre este tema, pero le vamos a decir lo siguiente. Deduzcan a ustedes, teleaudiencia, deduzcan ustedes el nacionalismo, el patriotismo, la mezquindad, la necedad, el ser opositor solamente por ser opositor,
que representa esa actitud, esa posición de lo que queda del PRD, ese minúsculo grupo aliado al PLD, que no quieren participar. El presidente, democráticamente, para no asumir posiciones unilaterales, convoca al país, convoca a la sociedad, convoca a los partidos a una cumbre, a una reunión, para entre todos elaborar la agenda de afrontar el problema haitiano. Pero el PLD y Miguel Vargas y lo que queda, ese ventorrillo negociante de lo que fue el PRD, se niega. Miren, por encima del PLD, de Miguel Vargas, lo que queda del PRD y de todos los opositores, el país patriótico, nacionalista, que tiene conciencia de la gravedad que implica para nuestra seguridad, para nuestra soberanía el tema haitiano, va a apoyar y va a participar en esta cumbre, en esta reunión. Porque en la medida que el país como nación asume una posición vertical frente a la comunidad internacional, en esa misma medida tendremos autoridad para demandar y exigirle a esa comunidad internacional que resuelva la crisis y el problema haitiano. Alberto. En otros temas, déjame decir a la gente de Monteplata que están viendo este programa, que si hoy Monteplata, alguna comunidad de Monteplata, está pagando el camión de agua 700 pesos. Ya está en agenda de Wellington Arnau, director nacional de INAPA. Está en construcción un nuevo acueducto para Monteplata. Igual que aquí en San Pedro, en la parte sur, Malecón Profundo. Está a este año, Monteplata va a tener un acueducto nuevo. Así que no sé qué es la gente de Monteplata. Y debo decir a Charla que los adulones son los que cobraban el PLD, que andan defendiendo lo indefendible. Que cuando se comparan las estadísticas de corrupción, de criminalidad, de huelgas, como lo está haciendo el Colegio Médico y la ADP y choferes, en un año a Leonel Fernández le hicieron 340 huelgas y paro. Entre paro y huelga, 340 en un año. En un año a Leonel Fernández. Y a Danilo Medina le hicieron más de 600 paros y huelgas. A Danilo Medina en su gobierno, en sus 2 periodos. A este gobierno le han hecho protestas y huelgas, pero no de la magnitud que le hicieron a los narcotraficantes del PLD. No en esa magnitud. Y ahí cuando asumió el gobierno, que se hicieron las auditorías pagando, sobraron millones y millones de pesos del erario público, de gente que no iban y cobraban botella. Enrique, continúa ahí. Luego coger esta llamada. Mire, en la mañana de hoy, sábado, estábamos en la capital y fuimos invitados a una actividad muy importante. Fue el lanzamiento, la juramentación del movimiento Contacto 24 con Luis Abinader. Con Luis Abinader, es liderado por el doctor Jesús Férez Iglesias y tiene como secretario general a Omar Feliciano.
Pues en esta mañana en el Hotel Lina, unas 500 o 600 personas que fueron convocados allí, escucharon el discurso que pronunció el doctor Jesús Ferrer Iglesias, en la cual detalló y resaltó los logros materiales y económicos de la gestión actual de Luis Abinader. Y dio importancia, enfatizó en fortalecer el voto del cambio para que continúe el cambio transformando a la República Dominicana. Jesús Ferrer Iglesias es un activo político y social importante y trascendente en toda la geografía dominicana. Porque si bien es cierto que él es de San Pedro de Macorís y fue hace 3 años candidato a senador y es miembro de una importante familia social, económica, que tiene una empresa que tiene más de 2,000 empleados, no es menos cierto que él, Jesús Ferrer Iglesias, como figura, como persona, como ente público, es un hombre especial. No solamente como un médico destacado, como un infectólogo, como un epidemiólogo, como un científico, como un académico, como un intelectual, como un escritor, sino como un gran dirigente político. Y esa representación suma, repito, esa representación plural que encarna el nombre de Jesús Ferrer Iglesias, es un privilegio. Tenerlo es un privilegio para cualquier grupo social o cualquier entidad política. Tratar de menoscabar, de desmeritar, de descalificar, de restarle su espacio y su importancia a Jesús Ferrer Iglesias, primero descalifica a aquel o aquellos que quieren echar lodo sobre su nombre. Además, tiene una capacidad de convocatoria que quedó demostrado hoy en el Hotel Lina. Y llenó por completo ese salón. Dio un discurso excelente. Y es también amigo personal. Y es de la misma clase, amigo personal y de la misma clase social del presidente Luis Abinader. Personalmente nuestro amigo, hace muchísimos años, 40 años. Una amistad que nos enorgullece y nos enaltece. Y ese acto de hoy, repíteme las imágenes, ese acto de hoy, encabezado por Jesús Ferrer Iglesias, aparte de que suma, de que contribuye al proyecto de continuidad del presidente Luis Abinader, Contacto 24 con Luis. Aparte de que fortalece la carrera política del mandato presidencial, es también un aporte político, es un aporte personal, es un aporte significativo. Ahora que nos avecinamos a una contienda electoral que va a definir o a redefinir el rumbo inmediato de República Dominicana.
Contacto 24 con Luis Abinader. Si bien es verdad que es un proyecto mayoritariamente externo, pero también es parte de un proyecto interno por la figura que jerárquicamente representa Jesús Feligresía. Tiene esa combinación, tiene esa doble función. Para este lunes, a las 5 de la tarde, Jesús Feligresía está convocando al partido a una reunión aquí en su local de la calle Duarte, esquina Sánchez. No hay vuelta para atrás, como se dice en el buen PRM. No hay vuelta para atrás, de aquí para adelante. Y San Pedro de Macorís, esto es bueno significarlo, San Pedro de Macorís, teniendo entre sus activos importantes, entre sus activos de vanguardia, entre sus activos jerárquico dirigencial, repito, entre sus activos jerárquico dirigencial, al científico y médico, al político y hombre del conocimiento y de cultura, Jesús Feligresía, crece en calidad, crece en autoridad, crece en representatividad y crece en confianza. Porque sin menoscabar, sin negar, sin subestimar ningún espacio en una dirección política compartida y colegiada como la que se ejerce en democracia, podemos afirmar con propiedad histórica que Jesús Feligresía, en vez de restar, suma. En vez de retroceder, avanza. En vez de disminuir cualquier proyecto, lo fortalece. Porque él, su nombre, su acreditación, lo que representa y su figura, significa mucho, no solamente para la política de San Pedro de Macorís, sino para la política dominicana en sentido general. Felicitamos y saludamos esta iniciativa que dio a conocer al país en la mañana de hoy el petromacorizano, el buen hijo de San Pedro de Macorís, el buen dominicano, Jesús Feligresía, con el movimiento Contacto 24 con Luis Abinader. No hay tiempo para más. Nos vemos el próximo sábado. Los mellizos.